Las sincronicidades son como conversaciones entre tu inconsciente y el universo. La idea de este video es que vos puedas discernir, que vos tengas herramientas para poder determinar su significado e interpretar realmente lo que el universo quiere decirte. Porque si caemos en la de siempre, de ir a ver qué significa tal o cual cosa y que un X en TikTok me diga qué significa, se nos pasan de largo mensajes reales que podemos recibir a través de estas sincronicidades. Entonces quiero ayudarte, que deje de pasarte eso, querida. ¿Pensaste en alguien cuando se dio? El ex no cuenta. O sea, dejemos, dale, porque ya las conozco. Me van a poner de excusa que, ay no, pero yo justo estaba pensando en él y vi el 11-11. Entonces esto significa que le tengo que escribir. O sea, me está manifestando. Yo sé que está pensando en mí. Dale. Un nuevo video, un nuevo chiste. Hoy les quiero hablar sobre las sincronicidades. Es un tema sobre el cual me preguntan muchísimo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué no sé qué? Bueno, quiero que nos reeduquemos sobre el tema. Les voy a contar los distintos tipos de sincronicidades, porque normalmente hablamos de números espejo o de las plumas y demás. Y te voy a dar 5 preguntas claves que podés hacerte para poder entenderlas y no caer en la típica de, ay, a ver, voy a buscar en YouTube a ver qué significa ver el 444 y verte un video de una persona X que te dice qué significa que veas el 444. Por favor, tengamos un poco más de criterio. No va a significar lo mismo para todo el mundo. Y acá te voy a enseñar a que interpretes qué significa para vos, para que puedas aprovechar esa sincronicidad. Empecemos por ver qué significa una sincronicidad. Las sincronicidades son como conversaciones entre tu inconsciente y el universo. ¿Cómo saber cuándo es una sincronicidad y cuándo no? ¿Cuándo el universo quiere decirte algo y cuándo no? Cuando eso que estás viendo realmente mueve algo dentro tuyo. Si ves todo el tiempo números espejo, pero internamente no te mueve absolutamente nada, o no estás haciendo ninguna pregunta, o no pasó algo significativo, o no estabas pensando en nada, entonces no necesariamente va a ser una sincronicidad. Es una posibilidad de sincronicidad, pero no una sincronicidad en sí. Veamos cuáles son los distintos tipos de sincronicidades que pueden haber, de posibles sincronicidades que pueden haber, para que se nos amplíe un poco el espectro y probablemente hayas tenido alguna de estas en algún momento y ni siquiera te diste cuenta. Tengo una lista acá, porque pues... ¿La vieron a la Cori? Es muy linda. Hace como 2 horas que está ahí. Yo sé que es más fácil ir a que alguien más te diga qué significa, pero la idea de este video es que vos puedas discernir, que vos tengas herramientas para poder determinar su significado e interpretar realmente lo que el universo quiere decirte, lo que tu inconsciente te está mostrando. Bien, porque si caemos en la de siempre, de ir a ver qué significa tal o cual cosa y que un X en TikTok o en YouTube o en Instagram me diga qué significa, se nos pasan de largo mensajes reales que podemos recibir a través de estas sincronicidades. Entonces quiero ayudarte, que deje de pasarte eso, querida o querido. A veces yo me asusto porque veo en YouTube videos de este tipo de qué significa que veas el 11-11 todo el tiempo. ¿Qué significa que veas el número espejo tanto? ¿O qué significa que veas las plumas? Con millones de vistas. Y yo digo, ay, esta gente, o sea, yo no digo que probablemente tengan buena intención al transmitir esa información, pero es muy limitada. Y de hecho es muy limitante para la gente que lo ve, porque es como, bueno, me quedo con esto, con qué significa esto. Y capaz que significa una cosa totalmente diferente, o por prestarle atención a eso, te estás perdiendo de otra cosa. Empecemos con la lista de posibles sincronicidades. Lo que más comúnmente hablamos, los números espejo o los números repetidos, 444, 2222, 1111, sobre todo si son maestros, es como que la gente más se pone loca, ¿no? 333, cosas así. Soñar o pensar en alguien y que esa persona te manda un mensaje o te lo cruces o te la cruces en los días siguientes. Que se caiga, que se rompa o se pierda algo en un contexto en el que quizás vos estás en crisis o estás buscando recibir algún tipo de, ¿no?, de luz
para tomar una decisión, abrir un libro al azar y que aparezca o una frase, una palabra o un párrafo que te impacte, escuchar una frase en una canción, en una charla ajena, o que alguien incluso te repita en una conversación que vos estés teniendo con alguien, te repita una frase que vos justo pensaste ese mismo día. Encontrar objetos simbólicos en lugares raros, súper random, como por ejemplo, no sé, cartas, ya sea de tarot o las cartas españolas en la calle, así tiradas. Palabras, símbolos, temas o animales que se repitan en periodos cortos de tiempo. Sentir un impulso de ir a algún lugar o de ver a alguien o hablar con alguien con el que normalmente no hablarías, una persona random, o ir a un lugar que normalmente no vas, como cosas que están fuera de tu rutina, ¿no? Y esto no incluye, Alex, te lo pido por favor, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. O sea, a lo mejor estás, por ejemplo, creando un proyecto o tenés una idea en mente y de pronto se te aparece en tu cabeza el nombre de alguien con quien quizás conoces, pero no hay mucha relación o hace mucho que no lo ves o no la ves, pero tenés como amigos en común y como que te llama el hablar con esa persona, ahí tenés una sincronicidad importante. Tener bloqueos o cancelaciones de planes que te obligan a frenar y a redirigir la energía. Muchas veces cuando vamos al palo y nos estamos como desenfocando de lo importante o estamos manejando las situaciones muy desde el ego, muy desde lo terrenal, pasan cosas que nos obligan a frenar eh, y eso a veces nos da la posibilidad de ver la situación o lo que estamos haciendo desde otra perspectiva. Puedes ver frases en carteles, en stickers, en señales de tránsito, en remeras que te llamen, ¿no? La atención. Que algo se repita en distintos contextos. Por ejemplo, un libro, el nombre de un libro. No sé, viene un amigo y te dice, ay, estoy leyendo tal libro y no sé qué, y me encanta, bla, bla, bla. Bueno, ok. Después, no sé, estás buscando o viendo reels en Instagram y aparece alguien que menciona el libro o te lo está recomendando, o quizás está hablando de otra cosa, pero aparece el libro en su repisa de atrás. Que algo te saque como de contexto o de onda y te permita como ver o tener una idea nueva de eso que estabas haciendo. Pueden ser también casualidades que sean muy poco probables de que sucedan, pero suceden. Entonces, pueden haber muchas más. Hice una lista bastante extensa de cosas que por ahí se nos pasan por alto, porque como siempre digo, nos fijamos mucho en los números espejo o en las plumas. Bueno, plumas, por ejemplo, no está en la lista, se me escapó, pero estas cosas así también pueden ser posibilidad de sincronicidad, ¿ok? Puede haber como una posible, ¿no? Señal o mensaje atrás de esas cosas. Ahora, lo que importa no es lo que pasa, lo que importa es qué despierta o qué mueve en vos. A mí me pasa muchas veces que veo el 11-11 y, mira, porque para mí en ese momento no es significativo. Sí lo es, por ejemplo, cuando estoy no sé, a lo mejor en una duda o estoy haciendo o acabo de hacer una pregunta y miro el reloj y es 11:11, es como, bueno, ok, es por acá, es por ahí. En ese tipo de cosas, ¿no? Es como eso que se te pone tipo la piel de gallina, pero no necesariamente porque veas el 11:11, ay, es una sincronicidad, es un mensaje del universo. No necesariamente va a ser así. Lo importante es que despierta en vos el contexto, en si te resuena o no te resuena y en el momento en que se da. Uy, esta monita, ella, mi amor. Como decía antes, la sincronicidad es una conversación entre el inconsciente y el universo. Y lo que la hace significativa es lo que despierta en vos. Si no despierta nada, más que, ay, la curiosidad de qué significa, qué significa, qué significa, no. Empecemos a separar esto de la curiosidad del ego con que sea realmente algo significativo. Ya mismo vas y me buscas un papel y una hoja, porque estas preguntas te las vas a llevar para tenerlas a mano cada vez que sucede algo de esto y las vas a tener que poner en práctica, obviamente, mi amor, obviamente.
La primera pregunta sería, si estabas pensando, sintiendo o pidiendo algo justo antes de esa sincronicidad. No solamente los números espejo, cualquiera de las cosas de las que hablé hace un ratito. Cuando son sincronicidades reales, no son aleatorias, obviamente. Muchas veces responden a preguntas internas que tenemos o dudas que venimos como trayendo, cosas que venimos pensando. Otra pregunta importante es, ¿qué parte de mí se activa o se conmueve con esto que pasó? Supongamos que yo salgo a caminar a la mañana y me cruzo con una pluma X, muy probablemente siga caminando porque para mí yo estoy, no sé ni idea, estoy en la mía, estoy escuchando música. Ahora, un contexto totalmente diferente para mí sería haber soñado con mi papá que falleció hace unos años y a la mañana siguiente salir a pasear y encontrarme con una pluma muy particular en un lugar muy random, ya sea dentro de mi casa o en un lugar que nada que ver. Eso puede significar un mensaje para mí. Todo depende de si me conmueve o no me conmueve, o si automáticamente me lleva de nuevo a ese sueño, ¿sí? No porque veas plumas va a significar algo. Lo importante es si realmente despierta algo en vos o si te lleva o te transporta a alguien en particular o a algo en particular. Capaz, no sé, ves una pluma o encontrás una pluma en tu casa y justo estuviste pidiendo asistencia a los ángeles o estuviste pidiendo asistencia a tus guías y aparece eso, ¿no? Es como una señal también, puede ser una señal. Preguntarte estas cosas lo que va a hacer es que vos puedas anclarte en tu propio proceso y permitirte encontrar las respuestas dentro tuyo, que es donde realmente están, y no en una persona X que te dice cuál es el significado en YouTube o en TikTok o donde sea. Otra pregunta que podés anotarte. ¿Qué me está mostrando esta sincronicidad sobre el camino que estoy transitando o evitando? Esta es buenísima. Porque a veces hay señales que pueden ser una confirmación o que pueden ser una señal tipo de alerta, de, che, no es por acá, o frená, ¿no? O puede ser una confirmación de, dale, metele. Todo depende de lo que despierte en vos y el tipo de sincronicidad que se muestre. Otra pregunta que puedes hacerte, la cuarta. ¿Esto se repite? ¿Ya lo vi? ¿Ya lo presencié antes? Porque muchas veces si se repite constantemente en situaciones o en contextos similares, puede denotar un patrón y mostrarte una narrativa que esté inconsciente o el universo esté intentando decirte algo con mucha insistencia porque no lo estás queriendo ver, mami. Y la última pregunta, pero no menos importante, ¿pensaste en alguien cuando se dio? El ex no cuenta. O sea, dale. Veamos el panorama, ampliemos un poco, ¿no? El espectro de situaciones. Porque ya las conozco. Me van a poner de excusa que, ay no, pero yo justo estaba pensando en él y vi el 11-11. Entonces esto significa que le tengo que escribir. O sea, me está manifestando. Yo sé que está pensando en mí. Dale. ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque más allá de, vuelvo al ejemplo de, no sé, vi una pluma y pensé en mi papá o lo que sea, a lo mejor estás presenciando algo que para vos es una sincronicidad y fíjate si te llama a contárselo a alguien que sepas que no te va a juzgar o que te va a decir que, ay, ¿qué decís? Estás loca, nada que ver. ¿Por qué? Porque muchas veces compartirle este tipo de situaciones a alguien puede devolverte un significado que vos por tu cuenta sola o solo no podrías haber encontrado. ¿Qué te recomiendo? Llévate estas preguntas, hacételas y a partir de ahí podés como empezar a desenrollar un poco más. Y así, de esta forma, quizás puedas tener más clara la conversación que está teniendo tu inconsciente con el universo. Así que espero que te sirva. Contame en comentarios si tenés normalmente alguna de estas sincronicidades, si conocías sobre estas preguntas y contame también sobre qué otros temas te gustaría que hable en el canal. No te olvides de suscribirte y de darle like al video. Gracias.